Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, en el capítulo 7. Vamos a terminar hoy con el Sermón del Monte. Vamos a leer todo este capítulo y después hay una parte que quiero explicar un poquito más, que es la que quiero resaltar de este capítulo, si bien todo es importante. Dice Mateo 7, versículo 13. Lo otro ya lo hemos leído. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Una puerta ancha y un camino ancho son los que llevan a la perdición. Dice: y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha, o sea, angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que los hallan. ¿Alguna vez usted se habrá preguntado por qué no hay más personas siguiendo a Cristo? Y dentro de su corazón también esa necesidad, ¿cómo quisiera que conozcan? Hay un camino ancho y un camino angosto. Por este camino angosto es más difícil ir, donde tú tienes que dejar tus cosas, tus deseos, tus pasiones, y entregar tu vida a Cristo. Y es por eso que este camino también se hace más angosto. En el camino ancho tiene todas las libertades que tú quieras, los tienes a todas las libertades, pero su fin es perdición. Amén. Versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. En otra versión dice: el árbol malo da frutos podridos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Cuando el árbol está malo, su fruto va a ser malo. Es algo que lo vas a ver aún en tu casa, en la planta frutal que tengas en tu casa. Inevitablemente, cuando está mal, va a dar malos frutos. Continuamos. 19. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Este es el fin de aquellos que llevan una mala vida, que dan malos frutos. Su fin es el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esa es la manera de conocer a todas las personas, es por sus frutos. No por lo que diga, no porque, ay, qué bonito árbol de naranja, sino porque realmente vamos a conocer el árbol por el fruto. Una vez que sea probado ese fruto, vamos a saber, este sí vale la pena. Amén. Versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué palabras fuertes son esas? Y sobre esto vamos a hablar un poquito más tarde. Versículo 24 da otra parábola allí, la parábola de los dos cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
El versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día: pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Qué palabras fuertes son estas. Y qué sorprendente que Jesús pueda decir: no me conoce. Si un Jesús que tantas veces había dicho a las personas lo que hacía y lo que decía, porque conocía su corazón, pero que en estos días finales aún son palabras que serán dichas en aquel juicio final, donde cada uno vamos a estar, y de pronto el Señor va a analizar cada una de nuestras vidas. Y quizás haya de aquellos que digo: pero Señor, si yo hice tantas cosas aparte, ahora no me conocés. Pero si tú eres omnisciente, ¿cómo? Y tú lo sabes todo. La verdad que podemos ir comprendiendo aún en estas enseñanzas palabras que vamos a escuchar en ese juicio final, frases a las cuales nos vamos a tener que enfrentar. Mire lo que es el versículo 23, dice: Jesús le dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. De pronto que pases gran parte de tu vida dentro de una iglesia, o que gran parte de tu vida te llames cristiano, y este día final Jesús te diga: mira, correte chiquito, no te conozco. ¿De qué conocimiento nos está hablando acá? No nos está hablando de un conocimiento intelectual, sino que nos está hablando de esto en San Juan capítulo 10, versículo 26, y veo cómo también se relaciona un poquito con el mensaje del domingo. Allí el Señor le decía: pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Qué importante que es creer en Jesús. Ahora, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. O sea, ese conocimiento nosotros de Él, de poder conocer aún su voz y obedecerle. Y estos son los que Él conoce. Aquellas que son sus ovejas, aquellos que escuchan su palabra, aquellos que obedecen su palabra, aquellos que confían y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Estos son los que Él conoce, porque dice: y yo las conozco y me siguen. Creer en Jesucristo, conocerle a Él, seguirle a Él, obedecer sus mandamientos, esa es la forma que Él te conoce. Aquel que permanece al lado de Él, aquel que permanece, porque como recién orábamos, ¿se acuerdan? Y mostrábamos este ejemplo. De pronto oramos a Él, le decimos: Señor, lleva mis cargas, toma tus cargas. Y dice: nos vemos. No, es Jesús que va a caminar al lado tuyo. A ese va a conocer. A ese que está al lado suyo lo va a conocer, no al que no está. Amén. Si bien es una advertencia muy importante, también el Señor advertía que iba a haber, durante toda la vida la hubo, y en los últimos tiempos habrá falsos maestros, falsos profetas, aquellos que no traigan salvación, aquellos que serán como lobos vestidos de ovejas, donde su apariencia es: ay, pero es re bueno él, pero por dentro son lobos rapaces que buscan destruir la vida de las ovejas y el rebaño del Señor. Amén. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener cuidado de eso? Conociendo su palabra. Porque, ¿sabes? Hay muchas religiones que parecen: pero mira qué buenas, son muy buenas las palabras, sí, pero no exaltan a Cristo,
no buscan la salvación del hombre, sino que buscan quizás el bienestar del hombre. A quien alaban no es a Dios, es a otro hombre o a otro profeta. Y esos son nombres que se renombran. Cuidado, cuidado con esto, dice, porque vienen para destruir. De pronto, hasta esos falsos profetas van a venir y van a hacer lo mismo que hacían los discípulos. Lo mismo que hasta quizás tendrán un poder parecido al que tenían los discípulos de Jesús. Porque le dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Es fácil usar el nombre de Jesús. Cualquiera puede decir en el nombre de Jesús. Ahora, pero de pronto el Señor va a decir, ¿y quién te dio la autoridad para usar mi nombre? ¿O quién te mandó? ¿O quién te llamó? ¿O quién te dijo que hagas eso? ¿Lo hiciste por tu propia cuenta? ¿Lo hiciste por tu propio orgullo? ¿Lo hiciste porque no lo bancabas más a aquel? Y entonces, no, yo voy a buscar, así como yo hago, así se hace. Entonces, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos obras poderosas, no hicimos milagros, grandes cosas, grandes sanidades, grandes demostraciones de poder. No, apartados de mí, hacedores de iniquidad. No los conozco, no los conozco. ¿Sabe? Aún todavía dice que a aquellos que son rebeldes en este sentido, todavía el Señor le da ese poder engañoso para engañar a todos los que no quieren conocer a Cristo. Porque dice, mira, en 2 Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. O sea, aquellos que no desean conocer la verdad, bueno, va a haber una fuerza que los va a llevar a que sean cada vez más engañados. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Qué dice Juan 3, 16, 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y versículo 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es algo que Dios ha hecho por medio de su Hijo, condenar al mundo, sino que mandó a su Hijo para que sea salvo. Pero, sino para que el mundo sea salvo. Pero el hombre decidió no creer en Jesucristo, y al no creer en Jesucristo eres condenado. Todavía dice que Dios le da un poder especial para que crean la mentira y sean condenados. No se juega. Es creer en Jesucristo y obedecer sus mandamientos y va a ir todo bien. Ahora, no es hacer lo que uno quiere. Amén. Versículo 12 lo leo de vuelta. Así que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No, a mí me gusta esto, yo lo hago de esta manera, a mí nadie me va a decir lo que hago. Bueno, siga. El que es justo, sea justo todavía, y el que es injusto, sea aún más injusto. Que santo busque la santidad. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, como les decía, no es aquel que dice, pero yo sí soy cristiano, mira, si fui toda la vida a la iglesia, si vos me viste en la iglesia, a ver, ¿dónde está? Mira, ese que está allá me vio en la iglesia, ese que está allá también me vio en la iglesia. ¿Pero es tan solamente verte en la iglesia o es una vida de cristiano? No todo el que se dice ser cristiano tampoco se salva
el que de pronto demuestra tener algún poder, porque vemos que también hay poderes que son engañosos, poderes que el diablo te da. Ojo. O como estos falsos profetas que hasta pueden decirle, pero Señor, si yo te servía, ¿no te acordás que habría una iglesia? ¿No te acordás que venía gente? ¿No te acordás que predicaba, que cantaba canciones? ¿Quién te dijo? ¿Quién te mandó? Pero si lo hiciste por tu orgullo, lo hiciste por tu vanidad. Lo hiciste para querer un nombre, hiciste porque querías formar tu nombre que sea renombrado. Tuviste tu ganancia en la tierra, acá no. Pero no, yo no te llamé. Por lo visto, habrá de aquellos que se llamarán cristianos, pero serán hacedores de maldad. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si Jesús lo advierte es porque así será. Todos estos serán echados de la presencia del Señor. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, ¿quiénes son los que van a ingresar al cielo? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Eso es algo que nos tiene que quedar bien claro a cada uno de nosotros, a cada uno que ha entregado su vida a Cristo, que obedece sus mandamientos, que debemos hacer la voluntad del Padre, conocer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? En una ocasión habían venido a Jesús unos hombres y le preguntaron qué es lo que Dios exigía, qué es lo que Dios quiere. Y se encuentra en San Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar la obra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es realmente lo importante? Y ahí Jesús le decía, respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado. Punto número 1, creer en Jesucristo. Creer en esa obra redentora, creer en esa obra de salvación, creer que Él es el Hijo de Dios, alabarle con todo el corazón, servirle con todo el corazón, obedecer su palabra. ¿Verdad? Bien. Los que nacen de nuevo por la fe en Cristo, dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Entonces, conocer esas obras y hacer esas buenas obras. Producirán buenas obras para gloria de Dios. Inevitablemente, alguien que está plantado en Cristo, que busca a Cristo, que sigue a Cristo, tendrá frutos. Tendrá frutos que se verán. De pronto, usted va a saber y alguien te va a ver y va a decir, che, vos sos distinto. Hay algo distinto en vos. Y sí, es la obra de Cristo. Ni siquiera vas a tener que decir, che, miren los frutos que yo tengo, ¿no? Aquí tengo pera, manzana, mandarina. No. Realmente el otro va a decir, vos sos distinto. Tus frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. Eso va a ser muy importante, tanto aquí en la tierra como en los cielos. Y lo más importante, que hay alguien que no vamos a poder engañar, es a Dios. Porque al hombre, de pronto con palabras los podemos engañar, así como hacen los falsos profetas, los falsos maestros. Pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Conoce exactamente nuestros corazones. Todo lo que decimos, pero nuestros frutos serán vistos, las obras que nosotros realizamos. Y si quiere ver lo que va a pasar en ese juicio final, ese día que estaremos con Cristo, que va a decir, bueno, vos para acá, vos para allá, vayamos a Mateo capítulo 25,
versículo 34, y vas a ver que es verdad lo que te estoy diciendo. San Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuche, aquí están las obras, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Recuerdan a aquella mujer samaritana que Jesús había encontrado ahí cerca del pozo? ¿Qué le dijo? Dame de beber. Jesús le dijo, dame de beber. Atendeme primero a mí. Allí también en el Sermón del Monte dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Como el Señor Jesús se presenta a veces hasta en otra persona. Me diste de beber, tuve sed, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me vestiste, enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, así lo hiciste. Ahora, ¿quién es este mi hermano más pequeño? Nosotros pensamos que es quizás un niñito, correcto, pero hay algunos que de pronto quizás recién comienzan a conocer a Cristo. Son casi bebés, son nuevitos. Por cuanto lo hiciste con uno de ellos, los ayudaste, le enseñaste, los llevaste por el camino correcto, le diste ese alimento espiritual y lo ayudaste. Dice, por eso ahora tú tienes este lugar acá. Y los que no lo hicieron, tienen su lugar aparte. Amén. Nunca os conocí. De pronto, qué triste que alguien te diga, no te conozco. La verdad, sos un total desconocido para mí. Pero vos decís, che, pero si íbamos juntos a la escuela, lo conozco del barrio, y ahora me viene a decir, no te conozco. Y Jesús un día va a decir a aquellos que no caminaron por su camino, sino que se hicieron su propio camino. Nunca os conocí. No era que él estaba rompiendo en ese momento una relación. Me dice, pero ¿te acordás todo aquello, Jesús, lo que hacíamos juntos? No te conozco. Esa relación no fue rota en ese momento. No fue rota ese día. Esa relación ya había sido rota hace mucho tiempo atrás. Podríamos decir que desde el principio. Porque desde el principio ya había una rebelión en ese corazón que buscaba sus cosas, no las cosas del Padre. Que buscaba su propia voluntad, no la voluntad del Padre. Que buscaba que las cosas se hagan a su manera, no a la manera del Padre. Entonces allí Jesús va a decir, no te conozco. Y cualquiera puede tomar ese nombre. Decir, pero si en tu nombre. Y sí, ¿y quién te lo dio? Si cualquiera puede usar el nombre porque lo conocen. Pero realmente conocen a Jesús. Nunca fueron aprobados por Jesús. Cristo no habitaba en sus corazones. No tenían la mente de Cristo. No eran de su rebaño. Por eso no los conocía. No tenían una intimidad con Cristo. Como decía el domingo pasado también,
Si tú no estás al lado del corazón del Padre, no puedes conocer su voluntad. No puedes conocer sus anhelos, no puedes conocer sus luchas, no puedes conocer sus lágrimas, no puedes conocer sus proyectos, porque no estás cerca. Una sola manera es de conocer lo que Él tiene, es estando al lado. Amén. Entonces lo importante no es solo saber de Dios, sino que Él nos conozca. Miren lo que dice 1 Colosenses capítulo 8, versículo 3. A ver, lo busquemos. Primera de Colosenses capítulo 8. ¿Qué no lo tenés vos? Corintios, perdón. Gracias por estar atentos. Eso me gusta, que estén atentos. ¿Ah? Capítulo 8, versículo 3. Ya a las próximas les voy a tomar todos los libros de la Biblia. ¿Qué dice? No es este tampoco. Sí, ese. Pero si alguien ama a Dios, ¿qué pasa? Tal persona es conocida por Él. O sea, el que ama a Dios realmente, entonces es la persona que Dios conoce. Amar a una persona es siempre ir a pedirle algo. ¿Usted ama al carnicero de su barrio? Porque siempre va a pedirle carne, va a comprarle, ¿verdad? Usted tiene una relación así de comerciante, pero usted ama a su esposo o a su esposa. Eso va más allá de amor. Cuando uno ama, uno es capaz de dar, uno es capaz de hacer todo lo posible por agradar a esa persona. Y ese es lo que Dios busca, que nosotros podamos amar con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Entonces, ¿para qué? Para conocer nosotros a Dios, y esa es la persona que Dios conoce. Porque de pronto ese carnicero del barrio, usted de pronto conoce de usted su nombre, quizás si es un barrio medio chico donde vive, más o menos quién puede ser su marido, sus hijos, porque son los que otros que vienen a sacar fiado, pero no mucho más. Y los chumeríos que, bueno, las vecinas cuentan. Pero el que conoce es otra cosa. Gálatas 4:9 dice, en cambio, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocido por Dios, porque de pronto queremos alabarnos y decir, oh, sí, yo conozco a Dios. Si la misericordia y la gracia de Dios no te hubiese atraído, no ibas a conocer nada. Es siempre por la gracia de Dios. Entonces Dios, quien te conoce, dice, ya habéis sido conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Queréis volver a servirlos otra vez? De pronto lo que está queriendo explicar, dice, después de conocer a Dios, ¿querés volver a tu vieja vida, a las cosas antiguas, a las cosas del pasado? ¿Sabe? Dios conoce nuestros corazones. Y conoce los corazones de aquellos malvados. Y le decían, sus corazones están llenos de iniquidad. Hay solamente maldad, hay solamente deseo de que se cumpla su voluntad. Y sabe, estas palabras aún ya fueron explicadas por Isaías de una forma mucho más fácil. Isaías 29:13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor
de mí está basado. De pronto, nosotros hay dos maneras de decir te amo. Una manera de decir te amo. Y otra manera es te amo, cuando ya sale de lo profundo y aún es mostrado con hechos y de la manera de vivir. Porque tantas veces escuchamos, cómo te quiero, loquito, pero por atrás te están clavando un puñal. Otra manera es decir, te quiero y realmente demostrarlo. Así es como nosotros tenemos que ser con Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, de aquí para afuera, que es fácil decir y quedar bien. A que realmente el corazón demuestre lo que hay dentro suyo. Me acordé de una frase, un chiste. Dice, ¿sabe cómo le dicen a este? ¿Cómo? Dentadura postiza. ¿Por qué? Porque se acomoda con la lengua, dice. Claro, con la lengua es fácil. Vos vas a quedar bien. Hay personas que quedan muy bien tan solamente hablando. Pero ahora cuando actúan es otra cosa. ¿Amén? Y Dios quiere esos que con sus labios le adoran y que con su corazón le sirven, le aman verdaderamente. Me gustó alguna de las oraciones que escuché, por ejemplo, que dijo, hoy no tenía ganas de venir. Pero eso es verdad. ¿Por qué tenemos que mentirle a Dios? Señor, hoy no tenía ganas de venir. Señor, no tengo fuerzas. Y es verdad. ¿A quién le queremos mentir? Y es allí cuando el Señor sabe qué va a hacer con su hijo. Abrazarlo y decirle, yo te doy fuerza. Vení que te abrazo. No digas nada, te voy a abrazar. Amén. Verdad, en verdad, siempre oremos en verdad. Los hacedores de maldad que Jesús no conoce, que le va a decir no los conozco, son esos falsos cristianos, los falsos maestros, los seguidores tan solamente nominales de una religión. Esos falsos cristianos que Jesús dijo que no los conocerían, sabe que ellos no producirían este tipo de fruto. ¿Cuál? El fruto del Espíritu Santo. Ellos no pueden producir ese fruto porque no permanecen en Cristo. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto son frutos de aquellos que caminan y viven en Cristo. Amén. Ahora, pero también unos versículos anteriores demuestran los frutos de aquellos que son malos. Demuestran los frutos que produce la carne, versículo 19. Pero ahora bien, dice, los frutos de la carne son evidentes. Fornicación, impureza, desenfreno, dice en esta versión, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. De pronto, si hay de estas cosas habitando dentro de nosotros y vivimos en ellas, cuidado, porque dice, no heredarán el reino de Dios, pero yo voy el domingo a la iglesia y está todo bien. No con ir un día a la iglesia ya está todo bien, porque va a venir un día delante del Señor y va a decir, pero Señor, ¿qué no te acordás que iba a la iglesia? No te conozco. Porque vos vivías, tu vida era en el alcohol, en la perdición, en la hechicería, en la brujería y todo eso. Nunca quisiste entregarlo al Señor, nunca quisiste rendirte ante Él. No permitiste que los frutos del Espíritu Santo sean demostrados en tu vida. Amén.
¿Estamos acá todavía? Y de esta manera el Señor estaba terminando el Sermón del Monte, y el último parábola que estaba dando es acerca de los dos cimientos. Y él decía, los que obedecen estas palabras serán como aquel que hizo la casa sobre la roca. Van a venir problemas, lluvias, vientos, tormentas, van a sacudir con fuerza esa casa, pero no va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Y estos van a ser los que obedecen la palabra de Dios. Ahora daba el otro ejemplo de aquellos que son insensatos. Dice, son estos que escuchan la palabra, pero la desobedecen. Dice, van a ser comparados como una casa que fue hecha en la arena. Vino el viento, la tormenta, los mismos desastres que tuvo la otra, pero esta cayó y fue grande su ruina. Qué importante que es obedecer. Si de pronto me pregunta a mí, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de la vida cristiana? Yo te voy a decir una cosa: creer en Jesucristo y obedecer sus mandamientos. Obedecerle, obedecer, obedecer. Porque la desobediencia te va a llevar al infierno. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos enseñas. Y te ruego, Señor, que también nos ayudes a obedecer tus mandamientos cada día. Señor, y que podamos entender que tú caminas con nosotros y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te doy gracias también por cada uno de mis hermanos. Guárdalos en el precioso nombre de Jesús. Amén.